Yo les invito a meditar por unos momentos en las Sagradas Escrituras y para ello vamos a hacerlo en un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 40. El Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 40 dice de la siguiente manera: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesús, dirigiéndose a ese auditorio, a los judíos que lo escuchaban, Él les, entre otras cosas, les habla acerca del testimonio que Él ha recibido, que han dado acerca de Él, en relación con el Padre, en relación con sus obras, con las Escrituras, y les dice, entre otras cosas, lo que tenemos plasmado en este versículo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En este versículo nosotros tenemos unas enseñanzas básicas importantes para que podamos nosotros reflexionar y meditar con respecto al hombre. Por eso en esta hora vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar el hombre en su estado natural. Ese es el tema que vamos a tratar esta tarde, esta hora. El hombre en su estado natural. Porque en realidad el Señor Jesús nos describe exactamente lo que para Él es el hombre, y el concepto que nosotros tenemos, que en realidad es exactamente lo que nosotros debemos de ver y que se encuentra en la palabra del Señor. Podemos tener muchos otros conceptos, el concepto filosófico y supuestamente científico y cosas por el estilo, pero en realidad el único concepto que vale es lo que el Señor Jesucristo nos enseña acerca del hombre. Ahora bien, esto es bien importante que nosotros lo consideremos, porque con base a lo que aquí podamos nosotros examinar a través de este versículo, podemos nosotros formarnos una idea exactamente de cuál es el concepto que nosotros debemos de tener exactamente del hombre. ¿Qué debemos de saber acerca de él? ¿Y en qué sentido nosotros podemos interpretarlo para verlo en realidad en un momento dado, en su profundidad, en toda su profundidad, en relación con el concepto que nosotros podamos hacernos y que encontramos en este versículo? Ahora bien, ¿qué es lo que se desprende y que podemos deducir de este versículo, de esta declaración que nuestro Señor Jesucristo nos enseña? Primero, que el hombre no tiene vida en sí mismo. Fíjense bien, el hombre no tiene vida en sí mismo, dice la Biblia, dice el Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjense bien, algo que nosotros no queremos aceptar y no queremos entender. Por eso es que se han descrito o inventado algunas otras teorías con respecto al hombre, y no queremos nosotros reconocer lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Pero el Señor le dijo a Adán, el Señor creó a Adán y a Eva. Bien, el Señor le dijo a Adán: no comas de este fruto determinado, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Comió Adán y el hombre murió. Pero uno se pregunta, ¿cómo es que murió si siguió viviendo? Bueno, en realidad, el hombre en ese momento, en el momento de tomar la fruta prohibida, el hombre murió. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había sentenciado, se lo había sentenciado. El día que tú comas, vas a morir.
La serpiente le dijo que no, que eran mentiras. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El diablo o Dios? Dios que creó al hombre y que le dijo exactamente lo que iba a pasar con él en el momento en que él comiera del fruto y Adán murió. Ahora bien, en esos momentos no se ejecutó la sentencia, pero él ya estaba sentenciado. Él ya estaba muerto. Ahora bien, ¿en qué sentido? Principalmente y antes que nada, en el aspecto espiritual. El hombre no tiene vida espiritual. Es por eso que, podemos decirlo así, sus reacciones y sus acciones son totalmente contrarias a lo que debe de ser realmente una persona que tiene vida espiritual. Al hombre no le interesa la vida espiritual, no le importa para nada. Por eso que sus reacciones generalmente son de un animal irracional, porque esa es la vida que tiene. Prácticamente, pues, una vida de animal, porque dice la Biblia, el hombre animal no entiende las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de analizar espiritualmente. Pero como el hombre no tiene vida espiritual, entonces a él no le interesa. A él solamente le interesa la vida física, la vida del mundo, la vida con la cual nosotros nos desenvolvemos. Pero eso no es vida. La vida es la que el Señor Jesús da, la que el Espíritu Santo imparte. Y en ese sentido, el hombre no tiene vida. Pero no solamente eso. El hombre no tiene vida eterna, vida. El hombre, en el momento en que él nace y comete pecado, a raíz del pecado de Adán, ese hombre está muerto. Y ese hombre está destinado a la muerte eterna. Necesita cumplir con lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en este versículo, y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Nosotros necesitamos la vida que Jesucristo imparte, porque de lo contrario nosotros estamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no lo queremos aceptar, pero es una realidad. Jesucristo nos enseña en su palabra. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso significa entonces que el hombre que nosotros vemos en nuestro alrededor y nosotros mismos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, a menos que tengamos vida en Jesucristo. Porque la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo. Pero el que no cree en el Hijo ya es condenado, porque no ha creído en Él. Entonces, al hombre le hace falta exactamente esta vida que solamente Cristo puede impartir. La vida espiritual, la vida eterna. Por eso es que su comportamiento es totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Y por eso es que se comporta de la peor manera, porque no tiene el espíritu de vida. No tiene en sí la vida eterna. Él está muerto. Ahora bien, y como está muerto, entonces no puede estar con Dios, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. A nosotros nos encantaría tener un muerto a nuestro lado y supuestamente convivir con un muerto. No, pues así Dios no va a vivir con muertos, Él vive con vivos. Y solamente en Jesucristo nosotros tenemos vida. Ahora bien, entonces el hombre no tiene vida realmente en sí mismo. Está muerto en sus delitos y pecados. Y mientras no tenga un encuentro con Dios, ese hombre va a permanecer muerto. Y a la postre tendrá la muerte eterna, porque está muerto y no tiene vida en sí mismo. Necesitamos la vida que Cristo da. Por eso dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Pero no solamente eso. En segundo lugar, también podemos deducir de este versículo que el hombre no quiere nada con Dios. No quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque la vida que él tiene es ajena totalmente a Dios. Y dice Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren. Ahora bien, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que el hombre en general, su inclinación es hacia abajo, hacia el mundo, hacia las cosas que están en el mundo. Por eso le encanta el mundo. Por eso le encanta el poder mundano. Y le encanta exactamente todo lo que se produce en el mundo. Porque su vista solamente está en el mundo. Porque él no quiere nada con Dios. El hombre no quiere nada con Dios. Lo menciona con sus labios, pero sus corazones están lejos de Dios. Totalmente alejados del Señor. ¿Por qué? Porque sus apetencias son terrenales. Es decir, al hombre le interesa todo lo que sucede en esta tierra. Y sus ojos están fijos en lo terrenal. Es exactamente lo que Satanás le ofreció al Señor Jesús. Lo llevó a un monte muy alto y le dijo, mira, le mostró todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto se lo ofreció al Señor Jesús, porque él quería que Jesús solamente pusiese los ojos en el mundo y en las cosas que están en el mundo y no en Dios. Y como el hombre natural, el hombre muerto, el hombre que no tiene vida, solamente le interesan las cosas de este mundo, entonces se pelea por las cosas del mundo, porque esa es su inclinación. Al hombre no lo van a poder transformar en vida espiritual, en una vida de alto rango, es decir, la mira en las cosas de Dios, las cosas espirituales, porque para él son locura. A él solamente le interesa lo mundano, lo que se produce en el mundo. No quiere nada con Dios. Absolutamente nada. Vean lo que dice el Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vida espiritual, vida santa, vida eterna, vida verdadera. La vida verdadera es la que imparte Jesucristo. Es por eso entonces que nosotros necesitamos entender por qué el hombre se comporta de una manera grosera, impía, injusta y malvada, porque su mira es la vida del mundo. No conoce otra vida y no se va a poder comportar de una manera correcta. Su mente está llena de maldad. E incluso, por eso una vez lo dijo Martín Lutero, una mente desocupada es el taller de Satanás. Y esa mente es un taller de Satanás. Satanás llena la mente del hombre. Y entonces, ¿de qué lo llena? Lo llena de injusticias. Es una persona del mundo, de todas las personas que nos conocen a Dios, son personas que solamente les interesa aquello que pertenece al mundo. Es decir, al poder, a la riqueza, al dinero, a todas aquellas cosas que para él solamente son importantes. Y no piensa en Dios, porque no quiere nada con Dios. Aquí está la prueba. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y por último, solo Cristo da vida. Solo Cristo da vida. Es lo que nos enseña aquí. Nadie más puede dar vida. Dice Jesús, no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Y ustedes? Entonces, significa que el hombre definitivamente no tiene vida. La vida verdadera, la vida real,
la vida de temor de Dios, la vida santa. ¿Y por qué no quiere venir a Cristo? Bueno, porque el hombre sabe e intuye de que en el momento que su vida se entregue a Cristo, su vida va a cambiar. Su panorama también. ¿Por qué? Porque lo ha visto en otros. Lo ha visto en uno que conoce a Cristo y que es diferente a todos los demás. ¿Ven ustedes? Porque va a pertenecer a la familia de Dios. Porque va a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en ese sentido, entonces, solamente Jesucristo le puede dar vida. Ahora bien, pero necesitamos ir a Cristo. Pero para ello tampoco podemos hacerlo. Porque no tenemos vida. Y no queremos buscarla. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo. Jesucristo mismo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Necesitamos que Dios ponga en nosotros la vida espiritual, la vida en Cristo. Que Dios nos lleve a Cristo. Que el Espíritu Santo toque nuestros corazones. Si el Espíritu Santo no toca tu corazón, tú no puedes venir a Cristo. Necesitas que el Espíritu Santo toque tu corazón. A las personas. Se les invita. Ahora bien, Cristo mismo les dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bien, necesitamos nosotros ir. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Dios, el Espíritu Santo, con su influencia, con su poder, puede en nosotros inculcar la vida de Dios. No es yo creo en Dios. No es porque el diablo también cree y tiembla. Los demonios también creen y tiemblan. No. Es una decisión real y genuina y un arrepentimiento verdadero de todo lo malo que nosotros hemos hecho e ir a Cristo. Vayamos a Cristo. Busquemos a Cristo para poder nosotros tener la vida eterna. Porque solamente Cristo salva. Nadie más. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Necesitamos vida y vida en Cristo. ¿Quieres tenerla? Acude a Cristo. ¿Quieres tener verdadera vida y la vida eterna? Solamente en Jesucristo nuestro Salvador. Y yo oraré para que tú la tengas, para que cualquiera que me escuche a través de este medio, para que todos los que me oigan puedan encontrar a Cristo y tener vida eterna. Que Dios los bendiga.